Hubo un tiempo en que el acero valía menos que un puño y la vida de un hombre podía decidirse con un solo movimiento. No existían ciudades iluminadas por artificios ni máquinas capaces de aliviar el trabajo humano. Era una era antigua, gobernada por sectas, clanes y guerreros cuya fuerza desafiaba el sentido común. En ese mundo, la diferencia entre un mortal y una leyenda no era la cuna ni la riqueza, sino el dominio de una fuerza invisible que llenaba el cielo y la tierra, a la que llamaban Ni. Quien lograba refinarla dentro de sí emprendía el camino de la cultivación, fortalecía su cuerpo, alargaba su vida y alcanzaba un poder cada vez mayor. Porque allí la compasión no otorgaba respeto. La fuerza y el poder sí. A los que jamás despertarían a ese poder, los cultivadores no los veían como iguales, sino como ganado libre, conejos salvajes que se podían tomar, vender o usar a voluntad. Y los clanes recorrían las aldeas pobres llevándose a los niños que pudieran servirles, unos para hacerlos discípulos y los más para llenar sus secciones de afuera, filas de carne joven que entrenaban y morían. Si alguno de los fuertes te daba algo a cambio de lo que te quitaba, eso ya pasaba por un acto de bondad, porque lo corriente era tomar y callar. Y fue en uno de aquellos pueblos pobres, perdido en la base del mundo, donde Eli era tan escaso que a nadie se le ocurría siquiera intentar cultivar, donde empieza de verdad esta historia, pues allí, en una aldea de techos de barro en la que el aire era tan flaco que ni las plantas crecían rectas, nació un niño al que pusieron por nombre Aisen. Llegó al mundo como todos, llorando, y durante mucho tiempo no fue nadie en particular, solo un crío más entre cabras flacas y adultos que envejecían demasiado pronto, y habrían de pasar 7 años antes de que comprendiera qué clase de cosa era él en un mundo como aquel. Y sin embargo aquel niño no era del todo un niño, porque dentro de su pecho dormía algo que no le pertenecía, la sombra de otra vida. No conservaba rostros ni nombres, solo retazos sueltos, el frío de un final, un dolor agudo en el costado, una oscuridad que se lo había tragado entero, y después el horror de abrir los ojos atrapado en un cuerpo diminuto que no le obedecía, con la mente de un hombre y la voz de un recién nacido que ni siquiera podía gritar lo que sabía. Yo ya morí una vez. No sé quién fui, pero esta no es mi primera vida, y nadie en este mundo puede enterarse jamás. Durante sus primeros años cargó esa condena en silencio, escuchando a su madre cantarle sin poder responderle, midiendo a los adultos con unos ojos que entendían demasiado, y muy pronto descubrió que un bebé que comprende da miedo, así que aprendió a fingir, fingió balbucear, fingió no entender, lloró cuando tocaba llorar y guardó cada pensamiento como quien esconde un cuchillo bajo la ropa. Lo que vio mientras crecía no le dejó ni una rendija de esperanza, y hubo un día, cuando apenas tenía 4 años, que se le quedó clavado más hondo que cualquier recuerdo de su otra vida. Cruzó la aldea un joven de una secta, un discípulo cualquiera de túnica limpia, y un campesino tardó un instante de más en apartarse de su camino. El discípulo ni siquiera volvió la cabeza. Levantó una mano con fastidio, como quien espanta una mosca, y el campesino salió despedido contra el muro de una casa con un ruido seco que Aisen no olvidaría nunca. El hombre no se levantó. Nadie corrió a ayudarlo, nadie alzó la voz, nadie lloró mientras el joven siguiera a la vista. Todos se quedaron con la frente pegada al suelo, esperando a que aquel desconocido terminara de pasar para recoger al muerto. Aquí no soy una persona. Soy algo que los fuertes rompen cuando se les antoja. Si no quiero terminar contra una pared, tengo que dejar de ser débil como sea. Por eso, en cuanto sus piernas dieron para correr y su lengua para mentir, se aferró a la única salida que su cabeza de adulto alcanzaba a imaginar, que era hacerse rico, comprar fuerza, comprar protección y volverse de los que mandan en lugar de los que barren, y a los 5 años ya tenía un plan y la soberbia de creer que, habiendo vivido antes, su ingenio le bastaría. Probó a comprar barata y revender la sal del río, pero un hombre el doble de grande le arrancó la mercancía de las manos y le cruzó la cara de una bofetada que lo tumbó en el barro, riéndose de que un mocoso pretendiera regatearle. Probó después a cambiar hierbas por grano, y le entregaron grano podrido, y cuando se atrevió a reclamar le torcieron el brazo hasta hacerlo crujir, delante de todos, hasta que lloró. Cada intento terminaba igual, él en el suelo y el otro quedándose con todo, nada más que porque podía.
No importa cuánto piense ni lo que recuerde de mi otra vida, aquí no vence el que razona mejor, sino el que pega más fuerte, y yo no tengo con qué pegar. Así, golpe tras golpe y humillación tras humillación, el niño que había soñado con mandar terminó aprendiendo a bajar la cabeza, hasta que dejó de discutir y dejó de soñar, cargó agua, comió lo que sobraba y se hizo tan invisible como pudo, guardando su rabia en el mismo rincón oscuro donde guardaba la sombra de su muerte anterior. Y durante 2 años enteros esa rabia callada fue lo único de verdad suyo, hasta la mañana en que 2 hombres de túnica gris azulada entraron en la aldea, y todo lo que había aprendido a soportar de pronto se le quedó pequeño. Eran 2, y vestían una tela gris azulada, lisa y limpia, que no se ensuciaba con el polvo del camino, algo que en aquella aldea nunca se había visto, y caminaban sin prisa, como si el suelo les perteneciera, de manera que la gente se apartaba sola al verlos pasar. Uno de ellos sacó un objeto pequeño, una placa pálida con una luz tenue dentro, y la fue pasando frente a los niños del pueblo como quien revisa fruta en un mercado, y ante la mayoría la placa no hacía nada, pero cuando la acercó a Aysén, parpadeó. Este sirve. No le preguntaron el nombre ni le explicaron nada, sino que fueron derechos a la casa de sus padres, como si ya supieran a qué puerta tocar, y dejaron sobre la mesa de tierra apisonada un puñado de monedas que brillaban más que todo lo que aquella familia había tenido junto en toda su vida. Por el niño. Es más de lo que vale. Considérenlo amabilidad. Aysén miró a su padre, y vio cómo los ojos del hombre iban de las monedas al niño y del niño a las monedas, y vio el instante exacto en que la cuenta quedó hecha por dentro. No hubo discusión, no hubo súplica, no hubo siquiera una pregunta sobre a dónde se lo llevaban. Su padre, sencillamente, asintió. Su madre fue la única que dudó, porque abrió la boca como si fuera a decir algo y dio medio paso hacia él, pero entonces miró a los 2 hombres de túnica gris, midió de un vistazo lo que eran capaces de hacer, y bajó la vista al suelo y la dejó clavada allí, ya que una madre pobre no tenía con qué pelearle a un clan, y pelear solo habría servido para que se llevaran al niño de todos modos, y de gratis. Así que esto es lo que valgo, un puñado de monedas y ni una mirada de despedida. Y aún con esa herida abierta en el corazón, la parte fría de su cabeza, la que había vivido antes, entendió que no estaba en la tierra que conocía. El hecho que les pagaran algo a sus padres ya era, en aquel mundo, un gesto de bondad, porque lo normal habría sido entrar, tomarlo y marcharse sin dejar nada. Me vendieron los míos por unas monedas, y encima debo agradecer que me vendieran en vez de robarme. ¡Qué M de mundo! Guardó ese rencor en el mismo rincón oscuro donde guardaba la sombra de su muerte anterior, y cuando los hombres lo empujaron hacia la puerta no volvió la cabeza ni una sola vez, no porque fuera valiente, sino porque ya había aprendido que mirar atrás no cambiaba nada, y él no malgastaba sus fuerzas en lo que no servía. No lo llevaron caminando, sino que en las afueras de la aldea, sobre un claro pelado, había un círculo de piedra grabado con líneas que se movían solas, y dentro de ese círculo se apretaban cientos de niños y jóvenes traídos de otros pueblos, todos con la misma cara de no entender qué les estaba pasando. Uno de los hombres tocó el borde del círculo, las líneas se encendieron, el aire se dobló como agua agitada y el estómago de Aysén se hundió de golpe como si lo arrancaran del mundo, y cuando la luz se apagó, la aldea había desaparecido y bajo sus pies había roca fría de montaña. Es un artefacto, y movió a todos de una vez, no solo a mí. Esto es algo grande. A su alrededor los demás se mareaban, vomitaban y lloraban, pero Aysén respiró hondo, contó cabezas por costumbre y se obligó a mirar bien dónde estaba parado antes de permitirse sentir nada, porque entender lo que pasa y en dónde está le valía más que asustarse. Era una montaña enorme, gris y desnuda, con escalones tallados que subían hasta perderse en la niebla, y al pie de la subida los habían dejado tirados como sacos, cerca de 1000 niños de pueblos distintos, hablando lenguas que Aysén no reconocía, pues él solo entendía la suya, la que le habían enseñado sus padres, y allí esa lengua no le servía para nada. 2 hombres mayores bajaron por los escalones con el mismo traje gris azulado, sin ninguna prisa, y cuando al fin hablaron lo hicieron en la lengua de Aysén, despacio, como quien le explica algo a un animal.
salvajes. Escuchen bien, porque no lo repetiremos. Han sido elegidos como candidatos para formar parte de la sección exterior del clan, y la suerte les ha caído encima sin que la merezcan. Desde hoy entrenarán aquí y cumplirán las misiones que se les ordenen. Y el que no cumpla, o el que sea descartado, terminará. Su vida terminará, así de simple. Hacia el borde del grupo había un niño que no escuchaba, sino que miraba la niebla con la boca abierta, perdido, y Aisén lo reconoció enseguida, porque era de esos que todavía creían que todo aquello era un mal sueño del que pronto despertarían. El anciano no levantó la voz ni dio un paso, apenas movió 2 dedos, y el niño distraído se elevó del suelo tirado por algo que no se veía y voló hacia él con los brazos colgando, sin alcanzar siquiera a gritar, y a mitad de camino, sin un solo ruido, reventó. No quedó cuerpo, sino una nube roja suspendida en el aire frío, y luego esa nube se fue encogiendo y estirándose hacia la mano del anciano hasta meterse entera dentro de él, sin dejar más que el olor. ¿Entienden ahora? Los casi 1000 niños entendieron, y ninguno volvió a mirar la niebla, y aunque Aisén el frío le trepó por la espalda, no apartó los ojos del anciano, porque necesitaba grabar muy bien lo que aquella gente podía hacerle el día que dejara de ser útil. No nos matan, nos cosechan. Somos ganado, y la sangre es lo que vienen a recoger. Después llegaron otros, más jóvenes que los ancianos pero igual de fríos, a registrarlos y a repartir lo básico, y a cada uno le entregaban una túnica áspera, un cuenco, una manta delgada y un saquito con unas pastillas grises del tamaño de un guisante, y no respondían preguntas, de modo que si alguien preguntaba 2 veces, seguían su camino sin contestar. Unos pocos se alborotaron, gritaron e intentaron correr hacia los escalones, pero no hubo discurso ni advertencia, sino un golpe seco y rápido que dejaba al que gritaba en el suelo escupiendo, mientras la fila seguía avanzando como si nada, y Aisén recibió lo suyo en silencio, con las 2 manos, y dio las gracias con la cabeza aunque nadie lo estuviera mirando. Lo metieron con otros 19 en una casa de piedra estrecha, sin más que un suelo duro y un agujero por chimenea, 20 cuerpos en un espacio hecho para 10, y aquella noche, mientras los demás temblaban o lloraban bajo, él se sentó contra la pared más alejada de la puerta, contó sus pastillas una por una y las escondió donde su propio cuerpo las tapara al dormir. Me dieron esto gratis, y en este mundo nada es gratis. Si me lo regalan, o vale mucho o quieren que lo gaste rápido, y en ambos casos lo mejor es guardarlo. El entrenamiento empezó al amanecer del día siguiente y no se pareció a nada que Aisén hubiera imaginado, porque los hacían correr la montaña con piedras a la espalda, golpear troncos hasta sangrar los nudillos y aguantar posturas absurdas, en cuclillas y con los brazos extendidos, hasta que el cuerpo entero pedía rendirse, y luego venía lo más extraño de todo, que era sentarlos en filas, mandarlos respirar de cierta manera y llamar a eso meditar. Como no entendía la mitad de las órdenes, Aisén optó por copiar, mirando al de al lado y al instructor y repitiendo lo que veía, y así aprendió a no ser el primero ni el último de la fila, a no destacar y a no quedarse atrás, que en un sitio como aquel todo podría ser peligroso. Pronto reparó en los veteranos, un grupo que ya llevaban más 3 meses en la montaña, más fuertes, mejor alimentados y con los ojos ya secos, algunos de los cuales se acercaban a los nuevos a ofrecerles ayuda, como respirar bien, no romperse las manos o saber qué instructor pegaba más fuerte, solo que la ayuda nunca era de balde. Te enseño a meditar de verdad, y te cuesta 3 pastillas. Esas grises que te dieron, sí. Algunos pagaron, desesperados por aprender rápido, y otros se negaron abrazando su saquito, pero Aisén se limitó a observar, escuchando cómo respiraban los veteranos y mirando cómo movían los pies en las posturas, de modo que se lo fue aprendiendo de los ojos sin soltar una sola pastilla. Copiaré mirándolos no ma. Sin pagar. Cada 7 días Aisén se tragaba una de sus pastillas grises, tal como había visto hacer a los veteranos más sanos, y aunque la primera le revolvió el estómago y la segunda lo dejó caliente toda la noche, para la cuarta ya cargaba la piedra cuesta arriba sin que le temblaran las piernas, y entonces comprendió que aquellas cosas grises eran fuerza embotellada y los nuevos tenían un saquito lleno para explotar.
Esta sección tenía de todo. Algunos gastaban o adquirían más recursos, ya sea apostando por pastillas en peleas o metiéndose a hacer tareas peligrosas para que algún veterano les soltara 2 o 3 más. Pero Aizen el extraño seguía lo básico no más. Y así, se le fue el primer mes. Al terminar ese primer mes hubo lo que llamaban un examen, y a los nuevos solo los dejaron mirar, sentados en el frío, mientras los veteranos peleaban entre ellos de 2 en 2, en un círculo de tierra apisonada, hasta que quedaba uno solo en pie. Aizen siguió cada combate con atención, midiendo quién golpeaba con la cadera y quién solo con el brazo, quién respiraba antes de pegar y quién aguantaba el dolor sin mudar la cara, y todo eso lo aprendía, pero por debajo no dejaba de pensar en una sola cosa, que era que le ocurriría a los que perdían. Lo supo al final, cuando el último derrotado, el peor del torneo, quedó tirado en la tierra jadeando, todavía vivo, y un anciano bajó sin prisa, lo miró como se mira una fruta pasada y movió la mano, y la sangre del muchacho salió de él hacia arriba en hilos rojos, y tras la sangre se elevó el cuerpo entero, vaciándose, hasta que ambos desaparecieron dentro del anciano y no quedó nada que enterrar. Esto le pasó a muchos de los que quedaron al último de su grupo. Nadie aplaudió ni lloró demasiado fuerte, porque todos habían comprendido ya la cuenta. Ser fuerte no era una ambición, sino el precio de seguir respirando, y encima de eso había que pagarse la comida, entrenar y cumplir misiones, todo a la vez y todo con el mismo cuerpo cansado. El último siempre se va, así que no necesito ser el primero, solo necesito no ser nunca el último del grupo. Llegó entonces otro lote de niños arrancados de otras aldeas, mareados y llorosos sobre la misma explanada, y de pronto Aizen dejó de ser nuevo y pasó a ser veterano, pues era ya su tercer mes, y faltaba apenas uno para que volvieran a barrer del sector a los más débiles. Como sabía que todo allí era peligroso, se movía poco y planeaba mucho, calculando sus misiones, sus raciones y qué días convenía esconderse y qué días convenía trabajar, y en una de esas, sentado contra un muro repasando sus cuentas, vio cómo funcionaba de verdad la sección exterior cuando los ancianos no miraban. Los veteranos abusaban de los nuevos, les quitaban las raciones, las pastillas y la manta, y mientras un niño recién llegado lloraba, 2 mayores le vaciaban el saquito riéndose, sin que nadie hiciera nada ni a nadie le importara, porque eran débiles, y allí lo débil se tomaba sin pedir permiso. Algunas chicas, que no tenían fuerza para defender lo suyo, vendían lo único que les quedaba, que era su cuerpo, a cambio de unas pocas pastillas, y muchas terminaban de todas formas golpeadas y despojadas también de eso, y Aizen lo veía todo desde su muro, quieto, con la mandíbula apretada. Una tarde la cosa le pareció demasiado, porque 3 veteranos tenían arrinconada a una chica delgada, ya le habían arrancado el saquito y uno la sujetaba del pelo, y algo en él, algo de aquella otra vida que no recordaba, se movió antes que la razón, de modo que se metió en medio. Ya tienen lo que querían. Suéltenla. Y de poco le sirvió, porque lo molieron a golpes allí mismo, sin apuro, y cuando lo dejaron en el suelo le quitaron además 2 días de raciones y la mitad de sus preciadas pastillas, mientras la chica se iba corriendo antes que terminaran de darle una paliza a Aizen. De manera que Aizen, aparte de quedarse solo, escupiendo tierra y sangre, se quedó más pobre. Esto me pasa por jugar al héroe sin tener con qué, la próxima vez será cuando sea fuerte, y mejor no salvaré a nadie. Así, magullado y resentido con su propio sector, le llegó el 8º cumpleaños, sin pastel ni regalo ni nadie que lo recordara, aunque él mismo lo recordó porque llevaba la cuenta de los días igual que llevaba la cuenta de todo. Y justo aquel día, faltando poco para el evento principal de la secta, algo se encendió detrás de sus ojos. Enlace completado. Sistema de cultivo vinculado al huésped. Aizen se quedó rígido contra la pared, porque la voz no venía del cuarto sino de dentro de su cabeza, plana y sin emoción, como si alguien leyera en voz alta un registro. Misión asignada. Sobrevivir al evento de matanza, que se repite cada 4 meses. Condición de fallo, ser descartado o consumido. Recompensa por completar. Paquete de bienvenida. Contenido, un elixir de limpieza de impurezas de nivel 4 y un reparador físico de nivel 2.
¿Niveles? Entonces las pastillas que me dieron, ¿de qué nivel son? Consulta registrada. Las píldoras de ración del clan corresponden a limpieza de impurezas de nivel 0. Al oír aquello el corazón le dio un golpe seco, porque si las pastillas grises, esas por las que la gente apostaba y vendía su cuerpo, eran apenas un 0, entonces el premio que le ofrecían era una fortuna que nadie allí dentro poseía. Y lo mejor de todo era que solo debía sobrevivir a algo a lo que de cualquier modo iba a tener que sobrevivir. No me están regalando nada, me están pagando por no morir, y esta vez sí acepto. Desde ese día cambió su rutina entera, pues dejó de aceptar las misiones que lo desgastaban y dejó de comprar más pastillas, y gastó sus puntos de contribución solo en lo justo para comer, y entrenó hasta caer, una y otra vez, porque ahora pelear ya no era cuestión de orgullo, sino del cofre que el sistema le había puesto delante. El día del evento llegó como llegaban todos los días importantes en aquella montaña, sin aviso amable, y dos ancianos bajaron por los escalones con el mismo traje gris azulado, y Aizen ya sabía leerlos, pues entendía que no eran del clan principal, sino jefes del mundo exterior, lo más bajo de los que mandaban, y aún así capaces de vaciar a un niño en el aire con solo 2 dedos. El combate empezó, y a cada veterano le tocaban 10 peleas, de modo que quien acumulara demasiadas derrotas quedaría descartado, y Aizen entró al círculo con el estómago cerrado y los meses de entrenamiento tensos en cada músculo. Ganó la primera con la cadera, tal como había aprendido mirando, ganó la tercera dejando que el otro se cansara solo y ganó la quinta de un único golpe limpio al estómago, y por un momento llegó a creer que saldría entero de todo aquello. Pero la sexta la perdió, porque su rival era sencillamente más fuerte y de nada le valió calcular, ya que lo derribó 2 veces y lo dejó en el suelo, y la séptima la perdió por pura mala suerte, pues lo emparejaron justo después de un combate largo, sin tiempo de respirar, y entró al círculo con las piernas temblando y la cabeza lenta, de manera que lo tumbaron antes de que pudiera reaccionar. 4 derrotas no, porque con 4 derrotas me pueden consumir, estas 2 últimas son todo lo que me queda. La octava pelea la perdió también. Luego, apretó los dientes y ganó la novena con rabia fría, y luego ganó la 10ª con lo último que le quedaba en el cuerpo, cayendo de rodillas en cuanto el otro tocó el suelo, de modo que, de 10 peleas, perdió 3, y por un solo combate, por un pelo, no entró en la cuenta de los descartados. Ya en esta oportunidad iban a descartar más. No como en el último que descaraban solo a el último del grupo. Quienes se habían entrado en la lista negra comprendieron demasiado tarde lo que significaba. Algunos corrieron desesperados hacia la niebla para huir. Otros, los más fieros, se lanzaron contra los ancianos con los puños cerrados, decididos a morir luchando. Ninguno tuvo oportunidad. La sangre brotó de todos al mismo tiempo, formando una inmensa red de hilos escarlata. Los cuerpos se elevaron del suelo mientras se vaciaban lentamente, arrastrados hacia los ancianos como si estos absorbieran la esencia de cada vida con un solo aliento. La explanada quedó teñida de rojo. La escena era tan atroz que incluso respirar parecía un acto de valentía. Cuando no quedó una sola gota de esencia a extraer, los ancianos se dieron la vuelta y comenzaron a subir los escalones. Los ayudantes los siguieron en silencio, sin dirigir una sola mirada a los pocos restos que dejaban atrás. Huesos y más huesos. Aizen permanecía de rodillas dentro del círculo. Estaba vivo, cubierto de heridas sí, pero aún vivo. Había sobrevivido a este evento. Arrastró el cuerpo de vuelta a su casa de piedra, se metió en su rincón, en cuanto estuvo seguro de que nadie lo miraba, se escondió y dejó que el sistema le entregara su premio. Misión completada. Entregando paquete de bienvenida. No hubo cofre ni resplandor, sino solo 2 pastillas en sus manos. De pronto usó uno, tenía un sabor amargo y un calor que le bajó por la garganta hasta el vientre, y entonces empezó lo peor que le había pasado en esta vida o en cualquier otra que hubiera tenido. Su cuerpo comenzó a expulsar cosas negras, por la piel y por la boca, un sudor espeso y oscuro que olía a podrido, capa tras capa de algo que ni siquiera sabía que llevaba dentro, y no fue cosa de un momento,
sino de casi 3 días enteros sin comer ni dormir bien, retorciéndose en su rincón y vomitando aquella porquería cada poco rato, mientras los pocos que pudieron verlo se apartaban de él creyéndolo enfermo de muerte. Me está matando, el propio premio me está matando. Se quejó en su interior. Al terminar esta etapa, Aizen estaba tan vacío y tan débil que sintió de verdad iba a morir en cualquier instante, así que no tuvo más remedio que usar el reparador físico de nivel 2, esa segunda parte del premio que pensaba guardar para otra ocasión, y el calor que entró esta vez fue distinto, porque cerró sus heridas, le asentó el estómago y le devolvió la carne a los huesos, de modo que, cuando al fin abrió bien los ojos, hasta el mundo se le veía más nítido. Se levantó despacio, cerró el puño y lo sintió de inmediato. Había poder dentro de él. El peso que antes apenas conseguía mover después de tomar aquellas pastillas ahora parecía ligero, como si su cuerpo se hubiera fortalecido desde los huesos hasta la sangre. Por primera vez desde que lo vendieron a esta secta, la idea de mejorar dejó de parecer una fantasía. Cuerpo del huésped depurado. Activando misiones cotidianas. Acumule puntos para adquirir libros de cultivación en el mercado del sistema. Una lista apareció ante sus ojos. Los libros de cultivación tenían precios exorbitantes, pero las misiones diarias otorgaban una cantidad fija de puntos. Eran tareas sencillas, repetitivas y constantes. Si no cometía errores y seguía con vida, en unos 4 meses reuniría lo suficiente para comprar su primer método de cultivación verdadero. Ya no era un condenado esperando la muerte, por fin tenía un camino que recorrer. 4 meses. 4 meses puedo soportarlos. Solo tengo que seguir vivo y seguir contando. Estaba guardando esa idea como guardaba todo lo bueno, cuando una sombra se detuvo en la puerta del cuarto, y era una chica, a la que tardó un momento en reconocer por la cara hinchada del hambre, pues resultó ser la misma que aquella vez habían sido arrinconada por 3 veteranos, la que salió corriendo mientras a él lo molían a golpes. Pensé que te habían, como no aparecías por el círculo, creí que ya no estabas. Se llamaba Nila, y parecía de verdad aliviada de verlo en pie, y buscó algo entre sus ropas y le tendió la mano abierta, con 2 pastillas grises temblándole en la palma. Toma. No es mucho, pero ayudan a mejorar rápido. No. Guárdalas, que las vas a necesitar más que yo. No las tocó, porque sabía muy bien lo que costaban aquellas 2 pastillas para alguien como Nila, y abusar de débiles era justo lo que se había jurado no volver a hacer. Ella bajó la mano, pero no se fue, sino que se quedó parada, mordiéndose el labio como quien carga algo más pesado que 2 pastillas. No vine solo por verte. Vine también a pedirte algo, por mi amiga Sera. Y entonces llegó la parte fea, esa parte que en aquel mundo siempre estaba esperando debajo de cualquier favor, porque Nila contó la historia con la voz baja, mirando la puerta cada poco. Sera no mejoraba, no aguantaba el entreno, así que fue con un veterano, con Karn, y le ofreció su cuerpo a cambio de pastillas para sostenerse. Karn lo aceptó, la usó, y después no le pagó nada, ni una sola, y cuando ella reclamó, se rió y la amenazó con quitarle la vida. No tenemos a nadie, ni fuerza ni gente. Y tú una vez defendiste sin que nadie te lo pidiera, por eso vine. ¿Puedes hacer algo con Karn? Por favor. En cuanto ella terminó de hablar, el sistema reaccionó por su cuenta, frío, como si llevara rato esperando esa misma escena. Misión disponible. Derrotar al veterano Karn. Recompensa según desempeño. Aizen se quedó callado, midiéndolo todo, porque Karn rondaría los 16 años, era veterano y fuerte dentro del promedio, y la parte vieja y prudente de su cabeza le decía que no se metiera, ya que había aprendido en carne propia lo que costaba jugar al héroe, pero la parte nueva, la del cuerpo limpio y la fuerza multiplicada, sentía curiosidad por saber cuánto valía de verdad esa fuerza. La última vez que defendí a alguien terminé en el suelo, pero la última vez fue la última vez, y, si no podía con este oponente de bajo nivel, ¿para qué me dieron el sistema? Llévame a donde está. Y fue, aunque después se preguntaría para qué,
porque en cuanto entró en la grieta de la montaña a la que lo guiaron comprendió que no había venido a castigar a un abusador a solas, ya que Karn lo esperaba, sí, pero no estaba solo, sino que otros 2 veteranos salieron de las sombras a cerrarle la salida, de modo que todo aquello era una trampa. Una emboscada bien montada para el novato que había andado guardando comida y pastillas como un avaro mientras los demás miraban. Así que el héroe vino solito. Dicen que tienes un saquito muy lleno, niño, y lo vas a soltar todo, luego ya decidirás si te vas caminando o no. 3 contra 1, en un rincón sin testigos, era una cuenta que cualquiera en aquel mundo daba por cerrada de antemano. Pero lo que Karn y sus 2 amigos no habían metido en ninguna parte de esa cuenta era que el cuerpo del niño al que pensaban desplumar ya no era el de antes. El primero que se le echó encima apuntó a la cabeza, pero Aizen ni siquiera se agachó como solía, sino que fue más rápido, se le metió por debajo con la cadera y con todo el peso de los 3 días de purga y de los meses de cargar piedra, y le hundió el puño en el costado, de manera que algo se dio por dentro. El veterano se dobló sin aire y ya no volvió a levantarse. El segundo dudó, y esa duda fue fatal, porque Aizen ya estaba encima de él, y no hubo técnica elegante ni nada que un mortal no pudiera hacer, sino un cuerpo nuevo golpeando con una fuerza que aquel rincón jamás había visto en un crío de 8 años, y la pelea se volvió algo seco y rápido. Karn fue el último, y retrocedió con la cara descompuesta, comprendiendo demasiado tarde que la trampa había sido destruida, entonces intentó hablar, negociar y ofrecer hasta las pastillas que le debía a Cera, pero Aizen no negoció. Tú la usaste y no pagaste. Yo no pienso usar a nadie, solo cobrar. Cuando todo se quedó quieto, los 3 veteranos estaban en el suelo y no iban a levantarse, así que Aizen respiró tranquilo, se limpió la cara con el dorso de la mano y empezó a registrarlo sin asco. Igual que de niño había soñado registrar una mercancía, vaciándoles los saquitos, los anillos y las pastillas, hasta la última cosa de valor, y guardándolo todo como guardaba siempre lo suyo, como si fuera oro, porque oro era. Me tendieron la trampa con la historia de Cera, y la única pregunta que me queda es quién de las 2 sabía que lo era. Salió de la grieta cargando más de lo que había tenido en toda su vida, y afuera, bajo la luz gris de la montaña, lo esperaban las 2 chicas, Nila con los ojos muy abiertos, sin creer todavía que siguiera vivo, y a su lado Cera, que no temblaba de alivio sino de algo más parecido al miedo, con la cara de quien manda a alguien a un sitio sabiendo bien lo que hay dentro. Aizen no dijo nada al principio, sino que miró a Cera de un modo que le borró cualquier gesto de la boca, y luego volvió la cara hacia Nila y la miró igual, sin molestarse en distinguir entre la que lo había engañado y la que juraba no saberlo, porque las 2 lo habían usado como se usa un cuchillo, y las 2 podían esperar sentadas y creían que ese cuchillo iba a serles fiel. Cera. Aquí tienes tus pastillas, y muchas más. Haz lo que quieras con ellas. Y así empezó la nueva vida de Aizen. Algo molesto por el engaño, pero al final todo fue bien.